hemos avanzado lo que es Santiago Osvaldo, habilite su cámara. Hemos avanzado lo que es la clavícula, escápula, el húmero, cúbito y radio y los huesos de la mano. Después hemos entrado a lo que son articulaciones. Hemos hablado de la escápula humeral. No sé si hemos incluido lo que son los ligamentos que tenemos propios de la escápula. Después la articulación del codo. Luego la radiocubital superior, radiocubital inferior, membrana interósea, articulación de la muñeca o radiocarpiana y las articulaciones intrínsecas de la mano. Santiago, Osvaldo, Serrano, Lora. Habilite su cámara, caso contrario va a ser eliminado. Ahí estamos y ahora lo que nos corresponde es no 5 minutos. Voy a esperar 2 minutos, Santiago. Esos son detalles que ustedes ven antes. Si son estudiantes que entran a mis clases, saben qué es lo que tienen que hacer. Si son estudiantes que entran de manera muy esporádica, obviamente están en estas dificultades. Ahora nos corresponde entrar a lo que son miembros inferiores, ¿no es cierto? En miembros inferiores vamos a llevar lo que corresponde a osteología y después vamos a pasar a lo que es también articulaciones, ¿no? Hasta aquí, ¿hay alguien que tenga alguna consulta de lo que se ha avanzado? Doctora, ¿qué tipo de movimientos podemos hacer con la articulación de la muñeca? ¿Quién me está preguntando? No veo, si me puede repetir la pregunta, por favor, porque he escuchado muy bajito y no he entendido muy bien. Doctora, ¿qué tipo de movimientos podemos hacer con la articulación de la muñeca? Ah, ya. Si he entendido bien, la pregunta es, ¿qué movimientos hacemos con la articulación de la muñeca? Estamos hablando de la radiocarpiana, supongo, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, Ya. ¿Qué tipos de movimientos podemos hacer? Pues si ustedes mueven la muñeca, ¿qué movimientos estamos haciendo? Podemos hacer, ¿qué movimientos? Rotación. Flexión, extensión, supinación, pronación. Eso. Podemos hacer flexión, podemos hacer extensión, podemos hacer aducción y abducción, es decir, acercar a la línea al centro del cuerpo o alejarlo. Podemos hacer además todos los movimientos combinados, que quiere decir la circunducción, ¿no? Entonces prácticamente todos los movimientos podemos hacer con esta articulación de la muñeca. Flexión, extensión, también podemos hacer rotación interna, rotación externa, lo que es aducción, abducción y la circunducción, que es el conjunto de estos movimientos, ¿no ve? Tanto como rotación externa, más bien lo que es el movimiento de supinación y pronación, más que rotación interna y externa, ¿no? Esos son los movimientos. Ya. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Disculpe, doctora. Sí. ¿Puede volver a repetirme los géneros de articulación de la mano? Todos los géneros, no voy a repetir De todos los los dedos, géneros. la parte de los dedos, ¿no? Entre las falanges, Sí. hemos dicho que son trocleares. Porque son pequeñas poleas las que tenemos ahí, entre las falanges.
¿Alguna otra pregunta? Hemos mencionado obviamente todos, hemos desarrollado en la anterior clase absolutamente todos los géneros que encontramos en la mano y les he explicado cómo están formados también cada una de las articulaciones, es decir, por qué huesos. Hemos llevado lo que son las articulaciones de los huesos de la primera fila entre sí, de la segunda fila entre sí. Además hemos mencionado los ligamentos y hemos dicho dónde se insertan. Hemos hablado también de la articulación de la primera fila con la segunda fila. Después hemos hablado de la articulación del carpo con el metacarpo, la articulación de lo que son los metacarpianos entre sí. Después el metacarpo con el metacarpo con lo que son las falanges y las falanges entre sí, ¿no es cierto? Eso es lo que hemos desarrollado la anterior clase, ¿no ve? Ya. ¿Alguien más tiene alguna pregunta puntual? No me van a decir que repita toda la clase anterior, obviamente, porque yo he preguntado si han entendido o no la anterior clase. Pero si alguien tiene alguna duda puntual, entonces me la hace conocer para que demos la respuesta. ¿Alguna pregunta? Buenas noches, doctora. Yo disculpe, en la articulación radiocarpiana, en los ligamentos en el primer ligamento que era creo que el fascículo radiocarpiano, en esa partecita, doctora, si es posible una aclaración, por favor. En la El internet articulación, estaba muy en la articulación radiocarpiana. ¿qué ligamento? Las de refuerzo, doctora, la del primero que era la del fascículo radiocarpiano. Ah, ya. A ver, ya. Bueno, voy a abrir mi diapositiva, ¿ya? De la mano, Por favor, doctora, gracias. ya.
Perdón, pero se cortó. Y bueno, creo que ahora recién volví. Entonces, me están escuchando ahora, ¿no? Sí, doctora. Ya. Me preguntaba su compañera acerca de lo que era la articulación de la muñeca. En la articulación de la muñeca, aquí. En la articulación de la muñeca hemos dicho que tenemos una cápsula articular y los medios de unión. Entre los medios de unión, tenemos los medios de unión y entre los medios de unión lo que es la cápsula y los ligamentos de refuerzo. Los ligamentos de refuerzo tenemos ligamento anterior, posterior, lateral interno, lateral externo. El ligamento anterior. Este ligamento anterior está dividido en dos, ¿ya? Lo que se llama el fascículo radiocarpiano y el fascículo cúbito-carpiano. El fascículo radiocarpiano es un fascículo que va a tener un fascículo que es un poco horizontal, que va a llegar hasta lo que es el semilunar y el piramidal, y otro ligamento que es más oblicuo, que va a llegar hasta el hueso grande. Eso es lo que nos había preguntado su compañera, ¿no? Esa es la respuesta. No sé quién era la señorita que me preguntó, Miriam, creo. Sí, doctora, muchas gracias. Ya. Entonces, ahora vamos a lo que son los huesos de los miembros inferiores. ¿Ya? En el caso de los miembros inferiores, vamos a tener que estos miembros inferiores están conformados por diferentes huesos, ¿no? En la parte posterior, lo que es el hueso sacro, a los lados vamos a tener lo que son los huesos coxales, y estos van a constituir un espacio o una cavidad que se denomina la cavidad pélvica, ¿no? Y vamos a, el hueso sacro nosotros ya lo hemos estudiado, ¿no? Entonces nos vamos a ir directamente a lo que son los huesos coxales. Este hueso hemos estudiado cuando hemos estado avanzando lo que era columna, ¿verdad? Entonces eso es algo que ustedes ya conocen. Vamos a lo que es directamente este otro hueso, que son los huesos coxales. Estos huesos coxales, o el hueso coxal en realidad, es un hueso que está formado por, embriológicamente está constituido por tres estructuras, ya que son esta estructura que es el ilium, toda esta parte que es como una escama, que es el ilium. Esta otra parte que constituye lo que es el isquion, y la parte anterior y media es lo que corresponde al pubis. Entonces, el ilion y el isquion y el pubis son estructuras que son como huesos separados en realidad con la vida embrionaria, y conforme va pasando el tiempo, después del nacimiento obviamente, estos se van soldando y forman un solo hueso, que es este hueso coxal. ¿Ya? Este hueso coxal tiene la forma como si se lo compara con un reloj de arena, ¿ya? ¿Por qué? Porque es amplio en la parte superior, se va estrechando en la parte media y nuevamente se hace amplio en la parte inferior. Entonces, más o menos tiene esta forma como si fuera un reloj de arena. Se lo compara de esa manera, ¿ya? Este hueso tiene, para su descripción, tiene caras y tiene bordes. Y nosotros vamos a pasar a ver aquí. Aquí vamos a ver lo que son esas caras y bordes. Entonces, visto de esta manera, estos huesos, como verán ustedes, los huesos, ambos coxales, el del lado derecho y del lado izquierdo, están formando las partes laterales, están formando las partes laterales y la parte anterior de lo que es esta región que se denomina pelvis. En la parte posterior están articulados con lo que es este otro hueso, que es el hueso sacro, y en la parte anterior
En la parte anterior, estos dos huesos se van a unir en esta región que se denomina la sínfisis del pubis. Estos huesos descritos en su posición anatómica van a tener dos caras, ¿ya? Van a tener lo que es una cara interna, que es todo esto que está hacia adentro. Todo esto va a ser cara interna. Y van a tener todo esto que va a ser cara externa, ¿ya? Entonces tienen dos caras, una cara interna y una cara externa. Por la forma que va a tener este hueso, que es bastante irregular, sin embargo se lo compara con un reloj de arena, va a tener 4 bordes que se van a distinguir según la situación que van a tener. Entonces aquí nosotros vamos a marcar lo que va a ser esto, que es su borde superior. Voy a marcar de esta manera. Esto va a ser borde superior. Eso es borde superior. Esto que yo estoy pintando verde va a ser borde anterior. Esto va a ser borde inferior. Y si yo doy la vuelta, esto va a ser borde posterior, ¿ya? Entonces tenemos borde superior, inferior, anterior y posterior. De todo esto resulta que además de caras y bordes tenemos nosotros ángulos, ¿ya? Que son precisamente las uniones entre los bordes. Entonces aquí voy a tener lo que es un ángulo anterosuperior, que es sumamente importante porque lo usamos incluso como punto de referencia de diferentes puntos clínicos que se utilizan para la parte de semiología sobre todo. Entonces este es el borde, el ángulo anterosuperior. Este es el ángulo anteroinferior. Vamos a tener lo que corresponde a dos ángulos que son posteriores. Estos dos ángulos que yo ya he marcado con color anaranjado son anteriores, superior e inferior, ¿no es cierto? Ahora nosotros vamos a dar la vuelta y tenemos dos ángulos que también son posteriores, póstero superior y el póstero inferior, ¿ya? Entonces, 4 ángulos y son todo lo que nosotros vamos a ir desarrollando. Ahora nos vamos nuevamente a la diapositiva y vamos a empezar con la descripción primero de lo que es esta cara externa, ¿ya? Todo lo que nosotros estamos viendo ahora en el hueso, en esta imagen, es una cara externa. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a encontrar? Vamos a hallar primero esta amplia porción que se llama la fosa ilíaca externa. Todo esto se llama fosa ilíaca externa, aunque no es precisamente una estructura que es excavada en su totalidad, porque su nombre de fosa nos sugiere a que es una parte bien profunda, ¿no? Sin embargo, se llama así fosa ilíaca externa. Esta fosa ilíaca externa, si nosotros nos fijamos bien, aquí tiene dos estructuras o dos líneas, que son estas precisamente, que son las líneas semicirculares, que son dos estructuras que van a separar o dividir esta fosa ilíaca externa en 3 espacios, ¿ya? Lo que es una porción anterior,
una porción media y una porción posterior. Aquí se van a venir a insertar diferentes músculos como los músculos glúteos, glúteo menor, glúteo mediano y el glúteo mayor, precisamente en estas regiones. Aquí vamos a ver y vamos a avanzar a detalle esta estructura que se llama la cavidad cotiloidea o el acetábulo. Y esto es algo que tenemos que atender muy bien. Entonces, aquí voy a dibujar yo qué es lo que estamos lo que quiero que vean en este momento. Esto es la cavidad cotiloidea o el acetábulo, ¿ya? Este acetábulo tiene dos regiones y lo vamos a ver mejor haciendo un esquema. Van a tener en la mente eso que les he mencionado, que es precisamente lo que es el acetábulo, ¿ya? O la cavidad cotiloidea, que es así, ¿no? Más o menos así. Entonces, tenemos dos regiones. Una región que tiene esta forma como de una semiluna, ¿ya? Que es la porción que se llama porción articular. Esta es la porción articular, que como ustedes están viendo, tiene la forma de media luna con un extremo anterior que vendría a ser este, que si ustedes se fijan, lo estoy dibujando como si fuera una parte puntiaguda, ¿no es cierto? Entonces, esto me sugiere que este es lo que se llama el asta anterior de esta media luna que yo he dibujado aquí, que he dibujado así. Entonces, esta parte es del asta anterior. Esto, lo que vemos aquí. Entonces me sugiere y me ayuda también a darme cuenta si yo sostengo el hueso que está delante y que está atrás. El asta posterior, ¿cómo es? Nos fijamos y el asta posterior es más bien una región así redondeada, ¿ya? Entonces no es tan aguda, es más bien una porción redondeada. Entonces, si yo me fijo en la cavidad cotiloidea, el asta anterior es bastante agudo, así como puntiagudo, y el asta posterior es así, más bien redondeado. Todo lo que estoy viendo aquí, en esta forma de media luna, es lo que se llama la porción articular. Ahora, aquí al medio tengo una porción que es más o menos cuadrilátera, que se llama la porción no articular. Esta es la porción no articular o es el fondo, también llamado fondo de la cavidad, que es una porción más rugosa. La porción articular, si la pudiéramos tocar en el hueso, es bastante lisa, es muy notoria y muy distinta a esta otra porción, que es la porción no articular, que es más bien una porción rugosa, ¿ya? Esa es la porción no articular. Ahora, ¿qué más tenemos que aprender y saber de esta cavidad cotiloidea? Que en el borde de esta cavidad tiene una estructura que es bastante así, aguda, o sea, el borde es bastante agudo y cortante. Esto es lo que se llama la ceja cotiloidea, ¿ya? La ceja cotiloidea. Es un borde bastante notorio en el hueso y por eso se llama la ceja cotiloidea. Otro elemento que tenemos que conocer aquí es algo muy interesante, que en nosotros vamos a encontrar en esta cavidad cotiloidea 3 escotaduras, ¿ya? Aquí vamos a encontrar una, aquí vamos a encontrar otra y aquí encontramos otra. ¿Por qué tenemos estas escotaduras? Porque si ustedes recuerdan, les he dicho que este hueso resulta de lo que es el ilion, el isquion y el pubis, ¿no ven? Entonces, aquí al medio, ¿qué elemento une todas estas regiones? Lo que es esta cavidad cotiloidea. Entonces, huella de la soldadura de estas 3 partes
es precisamente, o más bien son precisamente, estas escotaduras que quedan aquí en el hueso, que van a recibir diferentes nombres de acuerdo a las porciones de hueso que están uniendo o que están relacionando, ¿ya? Aquí va a estar lo que es la escotadura ilioisquiática. ¿Por qué se llama ilioisquiática? Va a estar aquí, porque está uniendo lo que es la región del ilion con la región del isquio. Entonces aquí yo voy a encontrar la escotadura ilioisquiática, la posterior. Más hacia adelante yo voy a encontrar a este nivel lo que es la escotadura iliopubiana. ¿Por qué se llama iliopubiana? Porque está en lo que es la unión de la porción del ilion con la porción del pubis. Estas dos escotaduras que ya hemos mencionado no son muy notorias en el hueso, ¿ya? No son muy profundas, son prácticamente así como unas muescas nomás que no se notan tan profundas en lo que es esta cavidad cotiloidea. Y aquí abajo encontramos otra aquí, en este lugar. Y esta es la escotadura isquiopubiana, aquí, esta. Esta escotadura sí es bastante notoria y es muy importante y llega a ser lo que es la entrada de esta estructura que habíamos dicho que era la porción no articular, ¿no? Entonces, esta sí es bastante profunda, es una escotadura que cuando ya vengan todos los elementos de la articulación, no se va a llegar a tapar totalmente porque más bien va a servir, va a servir como elemento formando como una especie de ojal para que aquí los vasos sanguíneos puedan ingresar precisamente a esta que es la porción más profunda, que es la porción no articular, ¿ya? Que se llama escotadura isquiopubiana. Es la escotadura más profunda, la más notoria, ¿ya? Esa es la escotadura isquiopubiana. Entonces, nosotros volvemos aquí a lo que es la diapositiva. Y les decía, aquí vamos a encontrar todo lo que acabamos de mencionar. Les he dicho, aquí va a estar lo que es la escotadura iliopubiana, aquí va a estar la ilioisquiática y aquí va a estar la isquiopubiana, ¿ya? Esto lo que tiene forma así como de media luna es la porción articular. Lo que queda al medio es la porción no articular. Y lo que está con esta línea arqueada de color rojo es lo que corresponde a la ceja cotiloidea. Esta cavidad cotiloidea se llama también acetábulo, ¿ya? Aquí, fíjense ustedes, estoy marcando lo que es la porción no articular y más hacia adentro, lo que es la porción no articular, que es esta más bien la profunda, y la porción articular, que es esa que tiene la forma de una semiluna. Ya. Entonces, ¿qué elementos nosotros estábamos encontrando en esta porción superior? Lo que iba a ser la fosa ilíaca externa. Y en esta fosa ilíaca externa tenemos las dos crestas semicirculares. La cresta semicircular anterior y como que está naciendo ¿de dónde? Nace de la escotadura ciática mayor, así se llama esta escotadura ciática mayor. De ahí nace esta cresta y 2 centímetros más atrás, más o menos, nace esta segunda cresta, dividiendo entonces en 3 regiones, anterior, media y posterior. Y como están viendo aquí, la anterior para el glúteo menor, para el glúteo medio, músculo glúteo medio, y aquí va a estar
lo que es el músculo glúteo mayor. Doctora, ¿Sí? una pregunta. ¿Cómo dijo que se llama la escotadura que está ahí, cito? La que acaba de donde Ah, ya. empieza a dividir. Esta, escotadura ciática mayor. Cuando hablemos de borde, la vamos a volver a mencionar, ¿ya? Cuando hablemos de borde posterior del hueso. Pero esa es la escotadura ciática mayor, para que la vayan conociendo. Y aquí en esta imagen, como ustedes están viendo, están estos músculos glúteos que precisamente les he mencionado, el glúteo menor, el glúteo mediano y el músculo glúteo mayor, que prácticamente está cubriendo lo que son estos anteriores, ¿no? No se van a olvidar de estos músculos, porque cuando nosotros hablemos del siguiente hueso, que es el fémur, entonces como ustedes ven aquí en estas imágenes, van a tener inserción a nivel del fémur, entonces los vamos a volver a mencionar. Entonces no se olviden de estos músculos y de dónde están viniendo, ¿ya? Ahora, les decía en esta, bueno, ya hemos hablado de lo que es esta cavidad cotiloidea con lo que es la porción articular, la porción no articular, lo que es la ceja cotiloidea o el reborde cotiloideo, y por encima de este encontramos aquí una porción que es como un canal, que es el canal supracotiloideo. Supra porque está encima, ¿ya? Está encima de la cavidad cotiloidea. Ahora, continuamos este recorrido por lo que es la cara externa, que es lo que estamos ahorita estudiando, y nos encontramos con este gran orificio, que es el agujero obturador, que en el vivo está cubierto por la membrana obturatriz, ¿ya? Este agujero obturador va a tener una forma ya sea ovalada o una forma triangular, más ovalada o más triangular. Nos va a ayudar eso a la diferenciación de lo que es el sexo, el hueso del sexo masculino o del sexo femenino. Cuando terminemos estos huesos vamos a llevar lo que es la pelvis en general, y ahí vamos a llevar también las características de lo que es la pelvis masculina y la pelvis femenina. Ahí vamos a mencionar nuevamente los detalles sobre la forma de este agujero obturador, que como les he mencionado, está cubierto en el vivo por lo que es la membrana obturatriz, ¿ya? Ahora, ¿qué más nos podemos encontrar en lo que es toda esta cara externa? Nos encontramos con esta región de lo que corresponde al isquion, y aquí con lo que corresponde a la región del pubis. En el isquion aquí hay un elemento que es bastante sólido en el hueso. Esto que estamos mostrando aquí. Que cuando describamos más adelante también lo vamos a conocer más a detalle. Pero ustedes que están sentados, para todos quienes en este momento estamos sentados, nuestra estructura anatómica está asentada en esta parte del hueso, ¿ya? Este es el que está sufriendo no solamente el hueso de nuestro cuerpo, sino el de nuestras conciencias, que debe ser el más terrible. Entonces, esta parte de hueso es la que nos soporta cuando estamos sentados, ¿ya? Este tubérculo isquiático, que como se fijan ustedes, es una porción de hueso bastante sólida, ¿no? Bastante engrosada. Ahora, si vamos a describir un poco de la porción del pubis, ¿qué podemos ver? Podemos ver nosotros que esta porción del pubis tiene
esta parte que sería el cuerpo de lo que es el pubis, una porción horizontal que va en esta dirección, una porción horizontal y una porción vertical, ¿no? Esta. Y esta que desciende, que más que vertical sería oblicua, ¿no? Entonces tenemos la porción horizontal, lo que es el cuerpo del pubis en sí, y lo que corresponde a la rama descendente del pubis. ¿Por qué descendente? Porque está en bajada, ¿ya? Está en descenso. Y esta rama horizontal, el cuerpo y la porción descendente del pubis están formando lo que es el arco interno de ¿quién? De este agujero obturador. Este agujero obturador, que lo voy a marcar de esta manera. Este agujero obturador está formado como por dos arcos, ¿no? Lo que sería una región interna y lo que corresponde a un arco o una región externa. Entonces, ¿cómo se está formando este agujero obturador? Aquí yo tengo lo que es la rama horizontal del pubis, tengo lo que corresponde al cuerpo del pubis y después tengo la rama descendente del pubis. En el otro lado, ¿qué tengo? Aquí lo que corresponde al tubérculo isquiático y la rama ascendente del isquion. O sea, lo que corresponde al cuerpo del isquion con su tubérculo isquiático y la rama ascendente del isquion. ¿Por qué ascendente? Porque está subiendo. Y de esa manera estos dos brazos, el rojo y el lila, se encuentran y forman lo que es este agujero, que es el agujero obturador. Ya, eso es lo que corresponde a la cara externa. Ahora nos vamos a lo que es la cara interna. En esta cara interna vamos a encontrar también esta porción que se llama la fosa ilíaca interna. Esta es más bien, le corresponde un poco más el nombre, ¿no? Esta es la fosa ilíaca interna.
hacerlo nuevamente, pero volvemos. Por favor, lo que ustedes van a hacer es leer de sus libros todo lo que es este hueso coxal. Y la siguiente clase solamente me van a preguntar lo que no han entendido. Porque si no, no vamos a poder nunca avanzar. Lamentablemente, el Internet es realmente algo con lo que luchamos todo el tiempo. ¿Ya? Entonces, todos los estudiantes tienen que estudiar, tienen que leer y estudiar lo que es este hueso coxal. Yo voy a hacer preguntas, solo me van a, primero ustedes me van a preguntar solo lo que no han entendido de la lectura que van a hacer. Entonces vamos a avanzar un poquito más, lo más rápido que se pueda, antes de que se vuelva a cortar. Les decía, en lo que es esta cara interna, vamos a encontrar esta cara dividida en dos porciones, por la presencia de este elemento que yo estoy pintando, que se llama la línea innominada, llamado también línea arcuata. Esta línea innominada va a dividir en hueso en dos regiones. Una región superior, que está más hacia arriba, formando parte de lo que va a ser la pelvis mayor, y todo lo que está por debajo de esta línea innominada es lo que forma parte de la pelvis menor, ¿ya? Ahora, ¿qué vamos a encontrar en esta porción superior que corresponde a la pelvis mayor? Vamos a encontrar lo que es la fosa ilíaca, que va a estar ocupada por el músculo ilíaco. Además, aquí vamos a encontrar también lo que es el agujero nutricio, el agujero principal del hueso, el agujero nutricio. Más hacia abajo, les decía, encontramos lo que es la línea innominada o línea arcuata. Debajo de esta línea arcuata, encontramos lo que es todo lo que corresponde a la pelvis menor, y encontramos nuevamente este elemento que es el agujero obturador, que ya hemos dicho por qué porciones de hueso está formado en cuanto a isquion y en cuanto a pubis, ¿ya? Eso es lo que corresponde a la cara interna. Ahora, vamos a quedar aquí. Una vez más les voy a indicar, lo que ustedes tienen que hacer es leer todo este hueso. ¿Tienen sus libros? Seguro que sí los tienen. Y van a estudiar todo este hueso sacro, y la siguiente clase me van a decir solamente las partes que no entiendan, y eso es lo que voy a explicar, porque el Internet nos juega en contra y no vamos a llegar a abarcar si vamos a ir avanzando a este paso. Ahora, todo lo que ustedes no me pregunten, yo voy a dar por sobreentendido que ya está comprendido, y este hueso sí o sí lo tomo yo en los exámenes orales. O sea que me van a hacer preguntas puntuales de acuerdo a lo que ustedes estudien. No me van a decir, no entendí la cara interna. ¿Qué parte de la cara interna? Porque es fácil decir no entendido cuando no he estudiado. Lo que tienen que hacer es estudiar el hueso, y ahí van a ver que hay dudas que son puntuales, y yo me voy a dar cuenta si es que han estudiado o no. Si nadie me hace ninguna pregunta ni nada por el estilo y